Hola alumnos, en este video explicaremos qué son los problemas tipo 2 y tipo 3 en el contexto de las pérdidas viscosas en cañerías y cómo resolver cada uno de estos tipos de problemas que se presentan en el dimensionamiento de sistemas de cañería. Primero que todo, en términos de las variables que nosotros tenemos que encontrar, nosotros podemos clasificar los problemas de flujo de fluido en cañerías en problemas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los problemas tipo 1 se caracterizan porque nosotros queremos encontrar una diferencia de presión en nuestro sistema en función de las variables clásicas de nuestro sistema, que son la densidad, la viscosidad, diámetro, largo y rugosidad de cañerías, flujo promedio, velocidad promedio y diferencia de presión. En este aspecto, los problemas tipo 1 nos piden una diferencia de presión. Los problemas tipo 2 nos piden determinar el caudal que se mueve en nuestro sistema o la velocidad promedio que pasa por los ductos que tenemos. Y por último, los problemas tipo 3 buscan determinar el diámetro de una cañería. Por lo tanto, en este video nosotros estudiaremos en detalle cómo resolver los problemas tipo 2 y tipo 3. Para eso, nosotros tomaremos un ejemplo de un problema tipo 2, en el cual dice, petróleo a 70 grados Fahrenheit es transportado desde un lugar a otro B a través de 400 pies de tubería de diámetro interno de 6 pulgadas y rugosidad de 0,002 pies. El punto B está ubicado a 50,5 pies sobre el punto A y la presión en el punto A y B son 123 y 48,6 psi respectivamente. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el flujo volumétrico de petróleo que atraviesa nuestra cañería? Para eso nos informan la viscosidad del petróleo, que es 6,8 por 10 elevado a menos 5 libras partido pie cuadrado por segundo. Recuerden que esto es unidad, la libra es una unidad de fuerza y si la dividimos por un área es unidad de presión. Nos informan la densidad de nuestro fluido, que es el petróleo, es 1,66, que es menor al agua, por eso el petróleo flota. Transformamos el diámetro de nuestro sistema de pulgadas a pies para poder trabajar íntegramente en el sistema inglés y finalmente estimamos la aspereza relativa tomando la aspereza de nuestro material, que es 0,002, y lo dividimos por el diámetro de la cañería, que es 0,5. Esto nos da una aspereza de 0,004, que es nuestra aspereza relativa a nuestro material. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema tipo 2, recuerden que el problema tipo 2 busca la velocidad o el caudal que atraviesa nuestro sistema. Lo que primero que tenemos que hacer es intentar expresar la ecuación de Bernoulli en función de la velocidad del fluido y el coeficiente de fricción. Recuerden que la velocidad no la sabemos, de hecho es nuestra variable, y el coeficiente de fricción depende del número Reynolds y la aspereza relativa. Como nosotros no conocemos la velocidad, no vamos a conocer el número de Reynolds, por lo tanto, tampoco vamos a conocer el coeficiente de fricción. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar en este primer paso es expresar la ecuación de Bernoulli en función de B y F. Para eso, tomamos los valores de velocidad, presión y diferencia de altura para nuestro sistema. Dado que no hay cambio de sección transversal, el área en el punto 1 o en el punto A y en el punto B son iguales, lo que quiere decir que la velocidad en A y en B es igual, o en 1 o en 2 es igual, y eso quiere decir que la velocidad al cuadrado es igual a 0. Por otro lado, si tomamos como referencia el punto 1 o el punto A, la altura en ese punto va a ser igual a 0, y dado que hay una ganancia de altura de 50,5 pies, la altura Z2 vale exactamente ese valor. Por lo tanto, delta Z es 50,5. Quiere decir que el fluido gana una altura de 50,5 pies. Por otro lado, comparamos las presiones en 1 y en 2, y esto lo hacemos restando, dado que nos informan que la presión en 1 es 123 libras partido por pie cuadrado y la presión en 1 es 48,6. Hacemos la resta y transformamos las pulgadas a pie para poder trabajar en las unidades adecuadas, que en este caso son libras por pie cuadrado. Por lo tanto, ocupamos el factor de conversión de 144 y lo dividimos por el peso específico. Recuerden que el peso específico es la multiplicación de la aceleración de gravedad por la densidad. La aceleración de gravedad en el sistema inglés es 32,2 pies partido por segundo cuadrado, y anteriormente nos habían dado el dato de la densidad, que era 1,63 slack pie cuadrado. Si nosotros reemplazamos, lo que vamos a obtener es que el término de presión de nuestro sistema
expresado en altura es menos 200,43 pies. Dado lo anterior, ahora tenemos que estimar la disipación viscosa de nuestro sistema. Dado que no hay singularidades en nuestro trayecto recto de cañería, no van a existir pérdidas secundarias. Por lo tanto, la disipación viscosa de nuestro sistema solo se debe a las pérdidas primarias, que corresponden a la multiplicación del coeficiente de fricción, que no sabemos y que nuestra ecuación final va a quedar en función de eso, el largo de la cañería, que sí lo sabemos, 400 pies, el diámetro, que es 0,5 pies, y la velocidad, que tampoco la conocemos, y la aceleración de gravedad la conocemos. Reemplazamos cada uno y lo que obtenemos es que la disipación viscosa es 124,2 por el coeficiente de fricción por la velocidad al cuadrado. Finalmente, tomamos cada uno de los miembros de esta ecuación, ¿no es verdad? Tenemos la suma de Bernoulli, ¿no es cierto?, con el término de diferencia de presión, diferencia de altura y diferencia de velocidad, menos la disipación viscosa. Como no hay pérdidas, no hay máquinas térmicas en nuestro sistema, no le sumamos el término de disipación viscosa, pero en términos estrictos sí deberíamos incluirlo y hacer que este sea cero si no tenemos máquinas térmicas en nuestro sistema. Acá tenemos los términos que habíamos estimado anteriormente de velocidad, diferencia de altura y presión, y la disipación viscosa, que la habíamos dejado expresada en función de la velocidad y coeficiente de fricción. Al expresar todo esto y reemplazarlo en la ecuación de Bernoulli, obtenemos esta ecuación que está acá abajo, que si la reordenamos, obtenemos esta ecuación de acá, que es precisamente el objetivo que nosotros buscábamos en esta sección. Por otro lado, ¿no es cierto?, como nosotros no sabemos el número de Reynolds porque no sabemos la velocidad, para poder estimar y resolver este sistema tenemos que iterar, ¿ya? ¿Y cómo iteramos? Suponiendo un valor de velocidad que va a tener nuestro sistema. En este caso, suponemos que la velocidad que está atravesando las cañerías de nuestro sistema es 1. Y lo que vamos a hacer es determinar el número de Reynolds asociado a esta velocidad, que en este caso es reemplazando la velocidad por 1, y esto nos da este valor de número Reynolds, y la aspereza relativa va a ser constante en nuestro sistema dado que conocemos el diámetro. Por lo tanto, va a tener este valor de acá, que lo tenemos marcado con una línea roja en nuestro diagrama de Moody. Al reemplazar nuestro número de Reynolds, que está ubicado acá, en nuestra curva de aspereza relativa, lo que obtenemos es que mi coeficiente de fricción tiene un valor de 0,032. Como anteriormente habíamos encontrado una correlación entre F, B y entre F y B, nosotros podemos reemplazar este coeficiente de fricción en esta ecuación de acá, tal como se muestra aquí, y encontrar un nuevo valor de velocidad. Fíjense que este valor de velocidad difiere de este valor que habíamos estimado en primera instancia. Posteriormente tomamos este valor de velocidad y nuevamente lo reemplazamos en el número de Reynolds. Y esto nos da otro valor de número de Reynolds y la misma aspereza relativa. De nuevo, repetimos el procedimiento, tomamos un número Reynolds mayor y vamos a encontrar un nuevo coeficiente de fricción. En este caso va a ser de 0,021. Reemplazamos ese 0,021 en nuestra ecuación que nos relaciona el coeficiente de fricción y la velocidad, y lo que vamos a obtener es una velocidad de 7,6 pies partido por segundo. Fíjense que respecto a la iteración anterior, esta velocidad se parece mucho más a la nueva iteración que estamos teniendo. Ahora, tomando la velocidad de la iteración anterior y encontrando un nuevo número de Reynolds, que nos da acá, y ocupando la misma aspereza relativa, lo que vamos a encontrar es que el coeficiente de fricción tiene un valor de 0,02, que es muy similar a la iteración anterior. Si lo reemplazamos, obtenemos un valor de velocidad de 7,8 pies, que se asemeja mucho al de la iteración anterior. Por lo tanto, si iteramos nuevamente, no vamos a encontrar un valor significativamente distinto a lo que hemos encontrado ahora. Por lo tanto, nos podemos quedar con este valor de velocidad de 7,8. Al reemplazar este valor de 7,8 es la expresión que nos relaciona la velocidad con el área transversal y que nos entrega el caudal. Lo que obtenemos es que el caudal tiene un valor de 1,53 pies cúbicos por segundo. Y eso es el caudal que está atravesando nuestro sistema. A manera de cierre, podemos encontrar que existe un algoritmo para poder resolver los problemas tipo 2. Y este algoritmo consiste en lo siguiente. Tenemos una serie de pasos previos antes de aplicar el algoritmo. Primero, debemos establecer las condiciones iniciales y finales del flujo, es decir, delta Z, delta B y delta P, que es lo que hicimos en esta diapositiva.
posteriormente debemos estimar las pérdidas primarias y secundarias de nuestro sistema a partir de las ecuaciones correspondientes de pérdidas primarias y pérdidas secundarias, y la pérdida total de disipaciones viscosas es igual a la suma de las pérdidas primarias y secundarias. Posteriormente, si es que tenemos una máquina térmica en nuestro sistema, debemos transformar las potencias de las máquinas a altura de elevación. Y posteriormente, dado que esta altura de elevación van a quedar en función del caudal, expresar el caudal en función de la velocidad para que todo nuestro sistema de ecuaciones que vamos a utilizar quede en función de la velocidad y el coeficiente de fricción, que es exactamente la ecuación de partida que necesitamos y es que es clave para poder resolver este tipo de problemas. Dado eso, nosotros en el paso 0, ¿qué hacemos? Suponer un valor de velocidad. ¿Eso qué nos permite? Encontrar un número de Reynolds y una aspereza relativa. Y eso, al ingresar al diagrama de Moody, encontramos un coeficiente de fricción. Con ese coeficiente de fricción, lo metemos en la ecuación que relaciona F con B y lo que nos vamos a conseguir es un valor de B. ¿Y qué hacemos con este valor de B? Tenemos dos alternativas. La primera es que vamos a obtener un nuevo valor de velocidad, ¿no es cierto?, de la nueva iteración. ¿Y qué es lo que hacemos? Comparamos este valor de velocidad de la nueva iteración con la iteración anterior. Si son muy parecidos, terminamos la iteración. Si no, debemos utilizar este valor de BI y volver a nuestra ecuación. Debemos estimar un nuevo número de Reynolds. Y este proceso iterativo se repite hasta que las velocidades sean muy similares. Bueno, en este problema, o en esta sección, veremos cómo resolver problemas tipo 3. Y para eso lo haremos a través de un ejemplo. El ejemplo consiste en lo siguiente. Debe transportarse agua desde un estanque abierto a la atmósfera a través de 200 pies de longitud equivalente. ¿Ya? Esto contabiliza accesorios, largo de cañería. Recuerden que una de las maneras de expresar la disipación viscosa es como largos de cañería equivalentes. Para ser descargado a la atmósfera en un punto a 12 pies sobre el estanque, tal como se muestra en esta figura de acá. ¿Cuál es el diámetro mínimo de cañería requerido para asegurar un flujo de 0,446 pies cúbicos por segundo si la bomba de 2 HP tiene una eficiencia de 60,7%? Ya. ¿Y qué datos nos dan? La aspereza relativa a nuestro material, que es 0,0015, la densidad del agua, que es 1,94 slash pie cúbico, la viscosidad del agua, que es 1,8 por 10 elevado a menos 5 libras pie cuadrado por segundo, el caudal y el largo de las cañerías, que representan todas las disipaciones viscosas que hay en nuestro sistema. Bueno, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer para poder resolver este problema tipo 3 es expresar la potencia de la bomba como una altura de elevación. Para eso utilizamos la correlación que nos dice que la potencia es igual al peso específico por el caudal por la altura de la máquina. Dejamos la altura de la máquina, que es igual a la potencia de la máquina partido el peso específico por el caudal, y reemplazamos los valores. 2 HP es la potencia nominal de nuestra bomba, la que tiene un 60,7% de eficiencia. Dado que esto está en HP, nosotros tenemos que transformarlo HP a la unidad de potencia del sistema inglés, que es libra por pie partido por segundo. Y eso 550 partido en un HP. O sea, un HP equivale a 550 libras por pie partido por segundo. Eso lo dividimos por el peso específico y el caudal, lo que nos da una altura de la bomba de 24 pies. Dado que la convención termodinámica dice que cuando nosotros entregamos energía a nuestro sistema, debemos dejarla expresada como un signo negativo para que sea consecuente con el planteamiento de las ecuaciones de Bernoulli. Por lo tanto, la delta H de la máquina es menos 24 pies. Otra correlación útil que debemos utilizar es la relación que existe entre el caudal y el diámetro. Para eso, nosotros sabemos que el caudal es el área por la velocidad, el área es el pi por diámetro cuadrado partido por 4, y lo que podemos hacer acá es dejar expresado la velocidad en función del diámetro. Dado que el diámetro no lo conocemos, nosotros buscamos una correlación entre el coeficiente de fricción y el diámetro de la cañería para poder someterle a un proceso iterativo. Por lo tanto, la velocidad es el caudal partido por el área al reemplazar los valores, que en este caso va a ser 4 por 0,4
más 446, que es el caudal del sistema, por pi por el diámetro al cuadrado, que es nuestra incógnita. Por lo tanto, la velocidad es igual a 0,57 dividido el diámetro al cuadrado. Dadas las correlaciones anteriores, que nosotros encontramos una correlación entre la altura de elevación, encontramos la altura de elevación que entrega nuestra bomba. Posteriormente encontramos una correlación entre la velocidad y el diámetro. Ahora lo que vamos a hacer es buscar los valores extremos de nuestra ecuación de Bernoulli, es decir, la diferencia de presión, diferencia de altura y diferencia de velocidad cuadrada. La velocidad en el punto 1 es 0, dado que estamos en un estanque, y la velocidad en 2 es una velocidad v arbitraria, que es la velocidad de la cañería. Por lo tanto, delta v cuadrado es igual a v cuadrado, que es la velocidad al cuadrado en el punto 2. Z1, que es la superficie del estanque, es 1, y Z2 vale 12, dado que está sobre ese nivel, poniendo como referencia el nivel del estanque. Por lo tanto, delta Z va a ser 12 pies. Dado que el punto 1 y el punto 2 están en contacto con la atmósfera, la diferencia de presión tiene que ser igual a 0. Por último, la disipación viscosa de nuestro sistema, dado que tenemos todo expresado como un largo equivalente, nosotros reemplazamos en nuestra ecuación de pérdidas primaria el largo como 200 pies. F va a quedar libre, dado que es otra incógnita. Es otra incógnita porque depende del número Reynolds, y el número Reynolds depende del diámetro y de la aspereza relativa. La aspereza relativa también depende del diámetro, por lo tanto el F no lo conocemos. Reemplazamos el largo equivalente por 200, el diámetro, la velocidad partido por 2G, y obtenemos esta ecuación intermedia de acá. Posteriormente lo que vamos a hacer es expresar esta velocidad en función del diámetro, dado que tenemos una relación entre la velocidad y el diámetro que habíamos encontrado en la diapositiva anterior. Tomamos toda la construcción que hicimos de nuestra ecuación de Bernoulli, diferencia velocidad, diferencia presión, diferencia altura, potencia entregada por la máquina y disipación viscosa. Reemplazamos todo eso en nuestra ecuación de Bernoulli y obtenemos esta ecuación de acá, que al reordenarla obtenemos esta ecuación intermedia de acá, que está marcadita en verde. Ahora, dado que sabemos que la velocidad se relaciona con el diámetro, a partir de esta ecuación que habíamos encontrado hace diapositiva atrás, reemplazamos la velocidad por 0,57 dividido el diámetro al cuadrado, y lo que vamos a obtener es esta ecuación de acá, la cual se puede reordenar y nos entrega esta ecuación acá, que nos va a servir para poder iterar en nuestro problema. Dado eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, nosotros sabemos que Reynolds depende del diámetro de la cañería. Por lo tanto, vamos a reemplazar todas las variables que conocemos. Nosotros conocemos la densidad, que es 1,94, la velocidad, 0,57 dividido el diámetro al cuadrado, por el diámetro partido la viscosidad. Lo que obtenemos es esta ecuación de acá. Y la aspereza relativa es la aspereza partido el diámetro. Por lo tanto, tenemos esta otra ecuación de acá. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Lo primero que hacemos es suponer un diámetro de cañería. En este caso, el diámetro es 0,15 pies. Al reemplazar 0,15 en esta ecuación de acá, vamos a obtener un número Reynolds, que es 1,82 por 10 elevado a menos 7, y una aspereza relativa de 0,001. Al dibujar esa aspereza relativa de 0,01 en nuestro diagrama de Moody, y utilizar el 1,82 por 10 elevado a 7, vamos a obtener un valor de coeficiente de fricción de 0,02. Dado que en la diapositiva anterior habíamos encontrado una relación entre F y D, podemos encontrar con ese valor de coeficiente de fricción un nuevo valor de velocidad, que nos va a servir un nuevo valor de diámetro, y ese valor de diámetro nos va a servir para encontrar un nuevo número de Reynolds, una nueva aspereza relativa, y así sucesivamente hasta que los diámetros entre una iteración y otra converjan. Dicho eso, tomamos la ecuación que habíamos dicho, que es una correlación entre el coeficiente de fricción y el diámetro de la cañería, dado que conocemos coeficiente de fricción, dada por la iteración del diámetro, nosotros reemplazamos ese 0,02 en el valor correspondiente y encontramos que el valor del diámetro tiene un valor de 0,28. Dado ese valor de 0,28, podemos encontrar un nuevo número de Reynolds y una nueva aspereza relativa. En este caso, la aspereza relativa es 0,0054, que es la que sale marcada en rojo. El número de Reynolds 2,8 por 10 elevado a 6, ¡pum!
Y lo que podemos encontrar que el coeficiente de fricción tiene un valor de 0,017. Nuevamente, tomamos ese valor de 0,017, lo reemplazamos en nuestra ecuación que relaciona F y D, y lo que obtenemos es un nuevo valor de diámetro. Vemos que el diámetro de la iteración anterior es 0,28, la de esta iteración es 0,27, eso significa que las soluciones ya convergieron, y si sometemos el sistema a una nueva iteración no vamos a encontrar un valor significativamente diferente. Por lo tanto, el diámetro de la cañería es 0,27. Dado lo anterior y a modo de recapitulación, al igual que los problemas tipo 2, los problemas tipo 3 también pueden ser resueltos a través de un algoritmo. De nuevo, este algoritmo tiene una serie de pasos previos muy parecidos a los problemas tipo 2. ¿Qué dice este algoritmo? Primero, tenemos que establecer las condiciones iniciales y finales de flujo, es decir, delta Z, delta B y delta P. Además, debemos estimar las disipaciones primaria y secundaria del sistema que van a quedar expresadas en función del coeficiente de fricción y el diámetro. Además, debemos transformar las potencias de las máquinas en altura de elevación, ¿no es cierto? Nosotros vamos a conocer el caudal del sistema y podemos expresar la altura que entrega la potencia que entrega nuestras bombas como altura de elevación. Y finalmente, es útil expresar la velocidad en función del diámetro para poder reemplazarlo en la disipación viscosa o en las condiciones iniciales y finales de nuestra ecuación de Bernoulli. Estos cuatro pasos previos nos van a producir una ecuación de Bernoulli que queda en función de f y d. Y de nuevo, existe un paso cero. ¿Y qué consiste ese paso cero? En suponer un valor de diámetro. Con ese valor de diámetro encontramos un valor de número Reynolds y aspereza relativa. Eso nos permite estimar un coeficiente de fricción. Con ese coeficiente de fricción entramos a nuestra ecuación de Bernoulli y el resultado es un nuevo diámetro. Si este diámetro nuevo, estimado de esta manera, es muy parecido al diámetro que supusimos, la iteración termina. Si es diferente, nosotros tomamos este diámetro y lo reemplazamos en nuestro número Reynolds y nuestra aspereza relativa para obtener un nuevo coeficiente de fricción, que a su vez nos permite encontrar un nuevo diámetro que puede ser muy parecido al diámetro que habíamos encontrado en la iteración anterior. Por lo tanto, chicos, ambos problemas se pueden resolver de manera iterativa utilizando los algoritmos que hemos descrito. Espero que esta clase les haya sido de utilidad. Hasta luego.